buenas familias, bienvenidos a otro programa más de Noticias Fibranet. En este 10 de diciembre, hoy un día especial donde vamos a hablar de la figura histórica de García Marco, que ahora explicaremos quién es. Además tiene una calle dedicada en nuestro municipio. También un paisano nuestro, archenero, que estuvo con él, que le ayudó. Y por eso tenemos hoy a un invitado especial que va a hablarnos sobre todo sobre la vida de García Marco, como es Melchor Miguel Amat de Conesa, que es comandante de artillería retirado. Y que, bueno, vamos a explicar un poco la trayectoria del invitado, sobre todo de quien nos va a hablar de García Marco, este programa especial que hemos hecho de Noticias Fibranet, sobre todo conmemorando pues este centenario de una persona que la verdad es que ahora nos adentraremos un poco de él y sabremos más de su historia, su vida y sobre todo lo que hizo por España concretamente. Y bueno, pues antes de todo a nuestro invitado, a Melchor, pues hay que decirle que es un comandante de artillería retirado, que ha estado destinado algo más de 20 años en el Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, llamado también Cuartel de Tentegorra, que a lo largo de su vida militar, pues además de en Cartagena, ha servido en unidades de artillería de campaña, de montaña y logística. Es un estudioso de la historia moderna, conocedor de la historia contemporánea de España y en especial la historia militar, que es lo que vamos a hablar hoy. Y sobre todo, pues también es un enamorado de la artillería de costa española, divulgador de las baterías de costa de Cartagena desde sus comienzos. Cartagena, que tiene mucha historia militar. Y bueno, su próximo reto será Los Fajardos, el marquesado de los Vélez, que eso también estaremos atentos, sobre todo para los próximos programas o cuando tenga ese gran reto. Y luego es nieto del héroe de Chentafa y el día 18 de agosto de este año se ha conmemorado el centenario de la heroica acción de Melchor Amate Hernández, conocido como el Cabo Amate, laureado de San Fernando, que es decir, que ya viene de su familia, vienen grandes laureados, pues aquí nuestro invitado de hoy. Y bueno, y en esta entrevista, que es la que vamos a hacer hoy sobre García Marco, pues vamos a intentar conocer la acción heroica del sargento de ingenieros, jefe de blindado número 6, José García Marco Caballero, laureado de San Fernando, y él ya sabe lo que es estar ante las cámaras o ante la prensa, porque hay que decir que en el periódico La Opinión, el 20 de enero de este año, y en el suplemento especial de la fiesta de Ricote, pues se publicó un artículo sobre los soldados de Chentafa, que también vamos a hablar sobre ello en este programa especial, y donde justamente estuvo su abuelo, nada más y nada menos, que consiguió la Cruz Laureada de San Fernando. Además, este año, con motivo del centenario de la acción de su abuelo, ha dado varias conferencias y bueno, hoy se va a conmemorar el centenario de la acción de nuestro paisano, nada más y nada menos, que aquí archenero. Recordamos que nació el día 9 de enero de 1899, fue bautizado en la iglesia de aquí de San Juan Bautista y se crió en el número 31 de la calle Llano y más tarde en el número 78 de la calle Llano del Barco, pues fallecería con una insuficiencia cardíaca en el Hospital del Generalísimo de Madrid el 20 de octubre de 1968 y siendo enterrado en nuestro cementerio el 22. Un paisano que va a explicarnos ahora y sobre todo darle muchas gracias por estar aquí a Melchor, ¿sabe? Las gracias tengo que darlas yo. Muchísimas gracias a Telearchena por invitarme a hablar de alguien que desde que era chiquitín lo he oído nombrar en mi casa. Yo desde que era pequeño en casa de mi abuelo y mi padre nombraban palabras que se repetían mucho y yo con el tiempo, en la adolescencia, comencé a entender. De hecho, hace 10, 12 años, incluso 5, entendí el significado de aquellas palabras. Chentafa, Gualao, un río, Abelcrín, un rebelde, el Vizcaya, un regimiento. Hay más palabras, pero otra de ellas, importante, es García Marco. Debo de decir que García Marco y mi abuelo tuvieron una relación importantísima en el cautiverio. Ahora lo veremos. Salvaron a mucha gente. Trabajaron juntos codo con codo. Y ese tándem hizo que 20 enfermos de tifus no murieran ninguno. Y venían todos a su casa después del cautiverio. Como hemos dicho, ambos dos son laureados de San Fernando. Vamos a ver en pantalla la Cruz Laureada de San Fernando. Tenemos en pantalla la Cruz Laureada de San Fernando, la mayor condecoración en las Fuerzas Armadas Españolas. Hay que hacer una acción importante en la que esté en juego la vida del individuo para esta condecoración.
García Marco tuvo dos juicios contradictorios. Para otorgar la Cruz Laureada de San Fernando hay que pasar por un juicio contradictorio. Juicio contradictorio significa, contradictorio es decir lo contrario del que va a ser condecorado. Hay muchos testigos que hablan sobre ello. Y al final, sí, como veremos, el juez instructor del primer caso, el del tubo del cañón o el cañón, dice que no es merecedor de la Cruz Laureada, veremos cómo no se la conceden. Y sin embargo, la segunda sí se la conceden. Estamos hablando de un personaje que podía ser bilaureado. 2 laureadas para una sola persona. Es importantísimo el valor que tiene este hombre. La Cruz Laureada de San Fernando es gracias a que en 1811 muchas acciones eran condecoradas con otras medallas que no eran la Cruz Laureada de San Fernando, pero que en la Guerra de la Independencia se decidió de que había que hacer una orden que contuviera a todos los que hicieran acciones importantes con el juego de su vida. En 1815 el rey Fernando VII firma la Real y Militar Orden de San Fernando, que tiene 210 años, como estamos viendo. Tiene muchos laureados y algunas actualizaciones. Ahora veremos cómo un comandante, sargento en aquellos entonces, en 1957, de medalla militar, en la actualización de 2001, le hacen caballero laureado de San Fernando. Los últimos laureados que han sido condecorados en España son el legionario don Juan Maderal Aliaga y el brigada don Francisco Fabrique, ambos dos muertos en combate en la campaña INNI-Sáhara en 1958. El último laureado que fue condecorado y vivió hasta el año 2007 fue el teniente general don Alfonso Esteban Ascensión, que le dieron la laureada siendo teniente. Y hablábamos de un comandante que, siendo sargento en la campaña de INNI en 1957, don Juan Moncadas Puyol, fue medalla militar y, con la actualización de 2001, le concedieron la Cruz Laureada de San Fernando el 18 de agosto de ese año. Continuamos con más laureados cercanos a Cartagena. Que hace la pregunta sobre todo que para que García Marco fuera condecorado con esa cruz, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Y qué ocurrió para que pasara eso? Vamos a ver, para hablar y saber de los laureados, voy a empezar por los laureados más cercanos a Cartagena. Son el capitán don Antonio Ripoll Sauvalle. Ahí lo tenemos en pantalla. Capitán de infantería, muerto el día 30 de septiembre de 1909 en la campaña de 1909. En esta campaña también murió el cabo Noval. Veremos qué relación tiene el cabo Noval con el cabo Amate. También tenemos que hablar sobre el teniente Flomesta. Tenemos que hablar del teniente Flomesta, nacido en Bullas. Este hombre mandaba la batería que el comandante Villar, por orden de general Silvestre, fue al monte Abarrán. El día 1 de septiembre de el día 1 de junio, de 1921, las cávilas de Benurreguel y vecinas atacaron el monte Abarrán. La cávila de Benurreguel nunca fue amiga de España, pero las vecinas sí. Aquello fue un agobio de disparos que hicieron que casi todos murieran. El teniente Flomesta, al mando de la batería, los rifeños le obligaron a que le enseñara a manejar los cañones. El teniente Flomesta se negó y murió de hambre varios días después. Seguimos con el cabo Melchor Amate. Melchor Amate, caballero laureado de San Fernando en Chentafa. Melchor Amate hizo la misma acción que el cabo Noval. Cuando necesitaban agua en la posición, había muchos heridos. El cabo Amate voluntariamente dijo que quería salir a por agua. Había sido el día 4 de agosto encargado de la aguada por el teniente. Y el día 18 de agosto bajó por agua, lo cogió el enemigo y lo subió a la alambrada.
Cuando llegó a la altura de la alambrada, no lo pensó dos veces y gritó en voz alta: mi teniente dispara, estoy en poder del enemigo. La misma frase que dijo el cabo Noval en 1909. Noval murió en el momento, mi abuelo no, y murió en 1983. He tenido la suerte de poder disfrutarlo mucho durante los 3 últimos años de su vida. Seguimos con los antecedentes. Vamos a ver una foto o un mapa de la conferencia de Algeciras. La conferencia de Algeciras es una conferencia que el sultán y el primer ministro, Kaiser, de Alemania, deciden que había que hacer. En 1884, Alemania crea en Berlín una conferencia en la cual se dicta cómo debe ser la colonización de África. Alemania dice cómo hay que hacerla, los países lo firman, pero Inglaterra y Francia no están muy de acuerdo como se dicta y hacen un poco lo que ellos quieren. Esto a Alemania le perjudica bastante. Hay historiadores que dicen que la conferencia de Algeciras retrasó 10 años la Primera Guerra Mundial. Vemos en pantalla a Inglaterra y a Francia. España no quería entrar, pero al final Inglaterra le obliga porque no quería ser vecino en el estrecho de Gibraltar de Francia. Francia, lo vemos abajo, el protectorado francés, ríos y zona labriega, donde se podía cultivar. La zona española, el protectorado español, lo vemos en azul, solamente cávilas rebeldes que no querían nada al sultán y que querían ser nómadas como ellos eran, llena de montes y con muy poco cultivo en la zona azul que estamos viendo. El sultán se entrevista en Tánger con el Kaiser y dictan que hay que hacer una conferencia, la conferencia de Algeciras. Lugar, España, sitio más cercano al sultán. España dice que en Algeciras, porque es conveniente que todos los asistentes a la conferencia lleguen en barco. Esa era una excusa. La verdadera razón de ser en Algeciras es que en Madrid había muchos atentados terroristas, anarquistas, y se decidió que fuera en Algeciras. El año siguiente, año 1907, se dicta que el rey de Inglaterra, Eduardo VII, viene a Cartagena junto con el rey Alfonso XIII y se entrevistan en la ciudad costera. Allí se firman unos acuerdos que son continuos a la conferencia de Algeciras. En España, en Inglaterra y en París se acuerdan y se firman los acuerdos de Cartagena. Esto después en 1912, se firma el Tratado de Madrid con el protectorado francés y protectorado español. Viene la campaña de 1909, que hemos dicho antes con el capitán, había varios laureados, entre ellos el cartagenero capitán Ripoll y Noval. También está la campaña del Quer. Viene la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial. Abel Kring tiene ayudas francesas y alemanas. Abel Kring es el rebelde más importante del norte de África. Abel Kring, en 1921, ataca Anual. Es el desastre de Anual. 10.000 muertos, un caos. Muchos cañones, fusiles, cogió el ejército de Abel Kring, que viendo lo que había conseguido en Anual, se hace fuerte y crea la República del Rif en 1923. La República del Rif en principio tenía
entre 3 y 4.000 hombres para el ejército de la República del Rif. En la primavera de 1925, el ejército de Abel-Krim era de unos 60 u 80.000 hombres. Abel-Krim está tan fuerte, cree que con ese ejército puede atacar el norte del protectorado francés y así lo hace. En 2 días desbanca más de 60 posiciones del río Varga, límite del protectorado español y el protectorado francés. Es para los franceses un caos. Seguimos hablando de las cávilas. Seguimos hablando de las cávilas de la Llevala. En 1923, Primo de Rivera da un golpe de Estado. Él, anteriormente, de general de brigada, había dicho que quería que las tropas españolas salieran del protectorado español. Muchos muertos, mucho dinero empeñado. El gobierno español tampoco quería que estuvieran allí las tropas españolas. Pero sí que sabían todos de que el Tratado de Algeciras, la Conferencia de Algeciras, había dictado de las vías de comunicación entre Tánger, Fez, Tánger, Larache, vías férreas y vías de carretera tenían que mantenerse. Con lo cual, con la fuerza que tenía en la primavera de 2024, Abel-Krim manda a su hermano Mohán a Sawen, al centro capital de la Llevala. Revoluciona la Llevala y las cávilas que hay allí, que sabían que Abel-Krim iba a llegar, por las buenas o por las malas, a hacer la República del Rif también como cávilas de la Llevala, de la República del Rif, y que el Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, era ya presidente del gobierno de España, traza una línea, la línea Estella. La vemos en pantalla. La línea Estella, que en un principio iba a ser desde Merilla. El general Sanjurjo convence a Primo de Rivera para que la línea Estella nazca en la desembocadura del río Martín hasta Larache, dejando al sur nada ni ninguna unidad española y al norte las ciudades de Tetuán, Alcazarquivir, Arcila, Larache al oeste, Tánger y Ceuta. Como estoy diciendo, al sur de esa línea roja no quedaba ninguna unidad. Abel-Krim estaba muy fuerte y ataca Huarga. Al ser vencido el protectorado francés, el mariscal, en aquel momento general Petain, se entrevista con el general Primo de Rivera. El general Primo de Rivera y Petain deciden que hay que hacer algo importante. Y estamos hablando de la primavera del 25, y el 8 de septiembre de 1925 comienza el desembarco de Alhucemas. Vamos a empezar a entrar en harina. Hemos dicho que al sur de esa línea roja que hemos visto no quedaba nada. Quedaba Sawen. Sawen es la capital, una ciudad turística hoy día, la ciudad azul, preciosa. También la artillería de Sawen son muchísimas posiciones del Guadalao. Las posiciones del Guadalao son del lado medio y de la desembocadura del Guadalao. La desembocadura del Guadalao
no la podemos tocar porque si no se nos iría el tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de la retirada de Desagüen, que desde los meses de septiembre y octubre, la retirada de Desagüen, había que sacar familias, había que sacar impedimentos, había que sacar muchísimas cosas que efectivamente entre septiembre y octubre del 24 empezaron a salir hacia Tetuán. Fue el día 9 de noviembre cuando se ordenó retirar Desagüen. La retirada de Desagüen no se pudo ejecutar el día 9 por las malas tormentas. Día muy malo para ese momento. Con lo cual se decidió que fuera el día 16. En la noche del 16 al 17, el teniente coronel Franco dispuso en la muralla de Desagüen muchos centinelas que eran muñecos vestidos de legionario de paja. El enemigo, cuando se dio cuenta que el día 16 por la mañana, el día 17 por la mañana, ya solamente quedaban los muñecos de paja, las tropas españolas habían salido de Desagüen hacia Tetuán, fue a intentar coger a las tropas españolas. Imposible. Las tropas españolas estaban en Daracova. Al norte está Coadarsa, al sur está Daracova. Estaban en Daracova. Se dio la novedad de 18 heridos, nada más. El día 18, la siguiente marcha: Seruta, Coadarsa, Seruta. Coadarsa, Seruta. Aquí sí que hubo heridos y muertos, y algunos desaparecidos. Pero fue el funesto día 19, así le llamo yo, un día horrible, de enorme cantidad de muertos, de heridos, de desaparecidos. El día 19, día de muchas tormentas, día de mucha niebla, día invernal, hizo que hubiera un desastre. Las tropas estaban muy bien instruidas. No ocurría o no debería haber ocurrido lo que ocurrió en Anual. Efectivamente, las tropas se pegaron al terreno, hicieron una gran labor con muchos muertos y muchos heridos. El día 18 se dicta la orden de operaciones para que García Marco, nuestro protagonista, con su blindado número 6, tenga unas acciones que fueron felicitadas, en principio por el general Franco, por el teniente coronel Franco, después general Franco, y por el teniente coronel Claudio Temprano. Iba en la extrema retaguardia. Fue felicitado porque consumió todas las órdenes estrictas que se le habían dado. Era tan valeroso este hombre que con el blindado número 6, las tropas rifeñas vieron un cañón y fueron a por él. Este cañón, con el apoyo de los fusiles y la ametralladora que llevaba el blindado número 6, hicieron que el tubo que llevaba un mulo muerto fuera dentro del camión. Lo metieron por la puerta y ese día, por la tarde, llegaron los dos vehículos, el blindado número 5 y número 6, a Zocoarba. He dicho que este día fue un día funesto. Para mí, murieron 3 grandes de la historia de España. 3 grandes que tuvieron una relación directa con Chentafa. El primero por la mañana, el general Serrano Uribe. Recibió un tiro en la yugular. Murió en el instante. A continuación, el capitán Arredondo. El capitán Arredondo conquistó Chentafa varios días después de que cayera en poder del enemigo, con apoyo de una batería. El capitán Arredondo muere a mitad de trayecto entre Seruta y Zocoarba, enzarzado con su compañía, fusil en mano, bayoneta calada,
no quedó nadie de la compañía. Este hombre sí es bilaureado. Una laureada en el 13 y la otra el 19 de noviembre del año 24. Y cientos de metros antes de Zocoarbá, muere Claudio Temprano, teniente coronel jefe del grupo de regulares Salucema número 5. Este hombre en Chentafa fue el primero que dijo, en la cuenca del Goslao, allá en el valle, tenemos otro cabo naval. Se llama Melchor Amate. Este hombre, viendo que la columna había entrado en Zocoarbá y quedaba muy poco para el final de que todo el mundo estuviera dentro de la posición, una posición alta y segura, vio la posibilidad de que no entraran los que estaban fuera de la posición y tomó el mando de regulares número 3. En aquellos momentos había 3 unidades de regulares montadas, el 1, el 3 y el 5. Hizo una carga en la cual le dieron un tiro en la femoral y murió. Yo estuve el día 17 del mes de noviembre, estuve en la posición donde murió y, bueno, un héroe de España. Vemos en pantalla un mapa entre Sauen, que lo vemos con puntitos rojos y blancos, una línea de carretera marcada con una flecha blanca. Esa flecha blanca significa que ahí está el tobogán. El tobogán le dicen a una zona que está entre Zocoarbá y Taranes. Vemos la siguiente foto, que es el 10 de diciembre de 1924, se había ordenado que salieran desde el 19 que estaban en Zocoarbá. Con tantas bajas había que recuperar la fuerza y el ánimo para continuar hacia Tetuán. Habían tenido muchas bajas el día 19, como hemos dicho. Las tropas están en Zocoarbá, posición, como he dicho, alta y segura hasta el día 10. El día de diciembre se ordena de que continúen la marcha. La etapa es Zocoarbá, Taranes. Vemos la cota de Zocoarbá, 664 metros. La de Taranes, 230. Yo pasé el día 17 por ahí y efectivamente hay un desnivel importante con muchas curvas. 400 metros para 10 kilómetros. Un desnivel que para ir con un vehículo como el que vamos a ver ahora es difícil. Este es el vehículo de nuestro protagonista García Marco. Voy a describirlo someramente. Procede de un camión Benz de 2 toneladas, que le quitan la cabina y solamente lo dejan en el chasis. A continuación le ponen un blindaje, que lo vemos en pantalla, de total el vehículo pesaba 8 toneladas. A lo largo de la parte trasera vemos una línea de 3 agujeros por las cuales aparecían los fusiles. En la parte superior vemos una torre. Esa torre, que parece que es cilíndrica, no lo es. Tiene 9 lados. Y vemos unas líneas negras que podemos llamarlas como aspilleras. De ahí aparecía la ametralladora. Una ametralladora de 7 milímetros Hoskin. Y la puerta por donde se entraba. Tengo la duda, estoy buscando a ver si encuentro en Europa un vehículo de estos. Creo que sé dónde hay. En Inglaterra me han dicho que quizás haya. Me trasladaré a Inglaterra para entrar dentro del vehículo y conocerlo y poder describirlo como lo estoy haciendo ahora, pero con conocimiento. Podemos decir que los 9 lados que tenía la parte de la torre harían que eso fuera circular. No lo era, evidentemente, pero sí que podía asomar la ametralladora por cualquiera de las partes en 360 grados. Vamos a ver el siguiente vehículo, que es un tenemos que ponernos en la situación.
Los que ya peinamos canas, sí hemos visto, cuando éramos niños, camiones de estos. Eso es un camión Benz, al cual le quitaron la cabina y la parte trasera y le pusieron la coraza encima. Ese camión, que pesa 2 toneladas, pesaba 8, como estoy diciendo. La siguiente foto aclara mejor cómo se hicieron los blindados. Los blindados, vemos en pantalla tres tipos distintos. Hay un cuarto y un quinto que no lo vemos porque son demasiado modernos para la época. Son ya después del 25 y del 26, hasta el 31. El NASCAR. El NASCAR, vamos a verlo ahora después, cómo era el NASCAR. El Federal. El Federal era algo parecido al Benz, que como vemos en pantalla son el número 5 y 6, que fueron los que tuvieron en Zocorbá. Si seguimos viendo en la siguiente foto, vemos la descripción de los blindados. Vamos a adentrarnos en el Benz. El Benz, hemos dicho que se le coloca el blindado encima del vehículo. Tiene una longitud de 5 metros, una anchura de 2 y una altura de 2. Pesa 8 toneladas, como estamos diciendo. El motor es un Benz de 4 cilindros de 45 caballos, mandado por un comandante, en este caso el sargento García Marco, con un conductor y 4 tripulantes con fusiles. En este caso que estamos tratando de García Marco, iban 10 en el vehículo, con lo cual iban 4 más el comandante, que era García Marco, 5 y 5 legionarios. Lleva una ametralladora, como hemos dicho, una Hawking de 7 milímetros, llevaba armadura de 8 milímetros, una velocidad de 16 kilómetros, una capacidad sin repostar de 100 kilómetros y Benz se hicieron 2. Voy a repasar rápidamente los 5 modelos que hubo hasta 1931. El NASCAR, que ahora veremos uno. El Federal, que se hicieron muy pocos, sino uno nada más. El Benz, que se hicieron 2. Y después de Látil 1 y Látil 2, se hicieron bastantes más hasta completar el número de 30 o 31. El Látil 1 y el Látil 2 son parecidos al Benz. Y ahora ya pasamos a ver efectivamente, pasamos a ver el NASCAR y el Benz. Voy a describir con esta foto a García Marco. García Marco, como se ha dicho aquí, nace en 1899 y es del reemplazo del 20. En abril de 1921 jura bandera y su compañía es trasladada a Melilla en otoño de 1921. No podemos olvidar que el desastre de Anual fue en 1921, con lo cual este hombre, cuando llegó su compañía a Melilla, todavía no había comenzado la pacificación de la comandancia de Melilla. Hace el curso de sargento, hace el curso de cabo en 1922 y el curso de sargento en 1923 con la nota de bueno. Yo me pregunto, ¿sería el sargento Rencaño el responsable de que García Marco decidiera hacer el curso de blindados? Quizás, porque García Marco y Rencaño coincidieron en Melilla, en el año 23. A la derecha de la foto vemos un Nanquas y a la izquierda vemos un Benz. Y vemos cómo salían fusiles por los laterales. No voy a centrarme en Rencaño porque no tiene mayor necesidad, y sí pasamos a la siguiente foto. Ya hablábamos del Nanquas y del Benz. El Nanquas es el pequeñito que se ve abajo y el Benz es el grande que se ve arriba. Lo hemos visto antes y ahora lo vemos mejor cómo se asienta el Benz encima de un vehículo o de un camión Benz, que lo hemos descrito antes. Es simplemente para que se tenga más o menos idea de cómo este hombre tuvo que hacer lo que vamos a hablar ahora del combate el 10
de 10 de diciembre de 1924. He dicho que seguimos con la siguiente foto. Hemos hablado sobre un tubo que el sargento García Marcos se empeñó a la fuerza del blindado para que recuperaran ese tubo que vemos en pantalla. Esta foto es de 1981, es preparando en Lérida, preparando el desfile de las Fuerzas Armadas del año 81 en Barcelona. Pero el movimiento del ganado y del material era exactamente igual. Lo vemos con cargas, que a la derecha vemos un mulo con una cosa más o menos cuadrada, un cubo, que es el cierre. A continuación vemos un tubo, propiamente dicho. El mulo estaba muerto. El mulo de García Marco, el 19 de noviembre de 1924, el mulo estaba muerto. García Marco se empeñó en que ese tubo tenía que entrar dentro del blindado, y así lo hizo. Y aquella tarde del día 19, cuando llegaron los dos blindados 5 y 6, las ambulancias, y antes de que muriera el teniente coronel Claudio Temprano, García Marco había metido el tubo dentro de Zaguarba. Si ese tubo hubiera caído en manos de los rifeños, ese cañón hubiera hecho fuego contra las tropas españolas. Algo muy parecido que pasó en Anual y en Monterrui. En Monterrui, en aquella tarde, con cañones españoles y fusiles españoles, los rifeños mataron a 3.000 españoles. Continuamos. García Marco hizo una gran acción el día 10 de diciembre. En el Fondadillo, lo hemos visto antes, en pantalla. García Marco le pusieron un mulo el enemigo. El enemigo le puso un mulo en medio de la carretera. Y García Marco intentó salvar al mulo doblando la barra de la dirección. García Marco se empeñó en repararla. Se empeñó en reparar la barra de la dirección. Aquello no funcionaba. El enemigo se le echó encima. He leído que hasta 1.000 o 2.000 rifeños empezaron a atacar la columna. Y a García Marco también. García Marco continuó la marcha para intentar apoyar a la columna, pero el vehículo, a raíz de la problema que tenía en la dirección, volcó. Volcó y el enemigo se lo echó encima. García Marco, con la ametralladora y con los fusiles que tenía, intentó defenderse. Estoy hablando de 1.000 o 2.000 rifeños atacando a la columna y a García Marco. García Marco empezó a lanzar granadas de mano. El enemigo se fue para atrás. El enemigo cogió un cañón y empezó a disparar contra el blindado número 6. El primer cañonazo da en la torreta, la destroza y mata a 3. Sigue haciendo disparos de cañón y el siguiente cañonazo mata al sirviente de la ametralladora y destroza la ametralladora. Siguen disparando con el cañón. La columna llega a Taranes, final de la marcha, y en el juicio contradictorio se dicta que se oían los disparos de cañón y de fusil en ataque y defensa del blindado número 6. Están 48 horas. Aquella siguiente mañana, en el juicio contradictorio se dice que todavía seguían los rifeños atacando el blindado número 6 y este defendiéndose. Repito, 48 horas. 48 horas de hostigamiento por parte de los rifeños. Al final, con unos soldados que no le había pasado nada, García Marco había recibido un tiro y había quedado sin sentido. Recupera el sentido. Y con 3 heridos, los demás habían muerto dentro del vehículo y habíamos dicho que eran 5 legionarios y 5 del
de la unidad de electrotecnia, decide salir y enmascararse con la maleza. Lo cogen prisionero. Lo cogen prisionero y lo llevan a Ardir. Ardir al lado de Alhucemas. García Marco es un erudito. Para mí, una gran persona dedicada a su labor de defensa. Sabía mucho. Tenía conocimientos de mecánica, porque en el curso de blindado había estudiado mecánica. Sabía mecánica. Sabía de medicamentos. Sabía leer y escribir, que lo había acreditado cuando entró en las Fuerzas Armadas. Lo vemos en pantalla. Siento hablar tan lento, pero me emociono. Me emociono de ver esta foto. En esta foto vemos a García Marco en el centro. El soldado que está tumbado es de Bullas. Antonio Pérez Corbalán murió en el año 36 construyendo el trasvase del Taivilla. Con un terraplén se le cayó encima y murió. Soldado de Chentafa, compañero de mi abuelo. En La Opinión el año pasado, en enero de este año, hablé de él. Y a mi abuelo lo vemos sentado, el segundo, por la derecha de la pantalla. Un chico grueso y al lado mi abuelo, debajo del médico, creo que es el médico que tiene una blusa blanca. Ya digo, siento hablar así, pero cuando hablas de estas cosas y sientes el valor de esta gente, lo vemos todos delgados. Cuando el 26 de mayo de 1926 llegan las tropas franco-españolas a la zona de Abelkring, es decir, a Ardir y Ais Camara, porque en Ardir estaban los oficiales y los suboficiales y en Ais Camara estaba la tropa, ya se entregaron. La conferencia de Urda hizo que los franceses pusieran vehículos para llevar a los prisioneros a Taza. Taza, ciudad del protectorado francés, había un hospital. En este libro que vemos en pantalla, he leído, que se vea bien, he leído cómo fue el cautiverio de este hombre. Este hombre no es mi abuelo, este hombre es de Vallecas y su nieto ha tenido el valor de publicar este libro. Los primos hemos leído este libro y recordamos lo que nos contaba nuestro abuelo. Hubo un momento que difícil, muy difícil. Se hacían dos carreteras. Aparece un cabo del ejército del aire, un cabo piloto de un avión que se había perdido y había caído en la zona de Alhucemas. Lo llevan a que trabaje. Un chico que sabía pilotar aviones no sabía trabajar. García Marcos sí sabía de mecánica, de medicina, y era ingeniero zapador. Sabía hacer carretera. Abelkring le tenía un respeto especial. Se estaban construyendo dos carreteras, a mano, con pico y pala. Cuando no había comida, ni ninguno de los cautivos comía casi nada. Antonio, el nieto de Genaro, de Ulea, cuenta cómo en su periódico que en el año 91 publica, en el año 81 publica, dice que solamente comían higos y algo más. Es impresionante ver cómo esta gente, que el cabo que he dicho de aviador pesaba 26 kilos cuando llegó al hospital de Taza, y así lo redacta en la página 107 de este libro, el hombre. También
habla de una ambulancia. Tenemos que ver en pantalla el fax o el telefax o el telegrama que mandan desde Taza a Melilla. Digo que pesaba 26 kilos Herrero. Hay que imaginarse cómo esos hombres trabajaban sin comer y tenían 3 posibilidades. La siguiente foto tenemos que ver el telefax, esta. Tenemos que hacernos a la idea de que cómo aquella gente sin comida seguían trabajando y tenían 3 posibilidades. Una, que le dieran una piedra grande en la cabeza y lo mataran. 2, que le pegaran un culatazo y le vieran la cabeza o no. 3, que le pegaran un tiro en la cabeza porque no podían seguir. Si te pegaban un culatazo tenías la posibilidad de que te murieras o no. Y si no tenías fuerza tenías la posibilidad de que te levantaras o te tiraran al cortado. Eso está redactado porque lo contaban los cautivos. Pero también en la página 107 de este libro dice de una ambulancia. La vemos en pantalla. La ambulancia en la cual el telefax que hemos visto cita que García Marco, junto con mi abuelo y varios cautivos con tifus, son llevados en una ambulancia hasta Taza. Este hombre también, el redactor del libro que he enseñado, también habla de que cuando llegaron a Taza fueron a un campamento a 3 kilómetros de la población los que no estaban enfermos y los que estaban enfermos al hospital. Estuvieron varios días al hospital. Estuvieron varios días en el hospital y fueron trasladados a Melilla. Conforme iban llegando a Melilla y le daban el alta, se iban viniendo para la península o para sus casas. Mi abuelo salió de Melilla y llegó a Cartagena el día 30 de junio de 1926. García Marco quedó en Melilla. García Marco, una vez que ya le dan el alta en Melilla, lo trasladan a Ceuta, que era la unidad de donde procedía. Los blindados número 5 y 6, el día 5 de septiembre de 1924, salieron de Melilla hasta Ceuta y hasta Zocoarba, como he dicho. Le dieron un mes de permiso. Pasó por Tetuán. Le hicieron un gran homenaje en Tetuán a García Marco. Y viene a Melilla. Dice que el día 17... El día 17 de julio le dan un mes de licencia. Viene Archena, lo vemos en pantalla. Lo vemos en el ayuntamiento. A la izquierda de García Marco, el teniente de la Guardia Civil, y a la derecha quizás el comandante militar de Murcia. A la derecha del comandante militar, el cura. Y repito que es en el ayuntamiento de Archena. García Marco pasa unos días con su familia y se va a Madrid. Tenía amigos en Madrid y en Madrid, en los periódicos de la época, citan que fue agasajado de nuevo en los restaurantes de Madrid. García Marco es destinado a Menorca. En Menorca está unos días y pide destino a Madrid. En Madrid estuvo en dos unidades. Estuvo en el regimiento de alumbrado de iluminación número 31. Perdón, en el regimiento de alumbrado de iluminación hasta el día 31. Estuvo destinado en el regimiento grupo de alumbrado e iluminación en julio de 1931. Causa baja en el ejército el día 31 de agosto de 1931. Y según orden circular, que no real orden, porque ya estábamos en la República, en el diario oficial número 264, de fecha 8 de noviembre de 1932, ingresa
en la Orden, que no real y militar, Orden de San Fernando, por su actuación en el combate librado el día 16 de diciembre de 1924 con motivo del repliegue de la línea de Sagüen entre las posiciones de Zocoarbá y Tarales. No sé si se llegará a ver, pero voy a describir la foto. La foto esta no la conoce casi nadie. Esta foto la tenía mi abuelo en su casa, después mi padrino, su hijo, y ahora está en mis manos. Para mí, una foto muy importante. Primero, porque era muy amigo de mi abuelo. Tengo la carta que escribe mi abuelo a la viuda de García Marco, cuando muere García Marco, en el año 68. La foto, describiéndola, primero hay que decir que tiene los guantes blancos en la mano y el sable. Está vestido de suboficial, porque el día 1 de octubre de 1925 lo ascienden por méritos de guerra a suboficial. Era un empleo muy importante que no lo conseguía casi nadie. Uniforme de gala, según la Real Orden Circular de 10 de octubre de 1908 y modificaciones posteriores. Guerrera de paño azul turquí con una sola hilera de 7 botones, cuello recto, encamado, y al mismo los castillos reglamentarios. Hay que decir que el emblema de la arma de ingeniero son los castillos. Bocamangas encarnadas, hombreras sobrepuestas de paño grana, guarnecido todo alrededor de 2 cordones de plata y sujetas al delantero por un botón o imperdible. Abrochados en la parte superior con un botón pequeño reglamentario. Ceñidor de color blanco con el emblema del cuerpo en la chapa, es decir, con el emblema del castillo, emblema del arma de ingeniero en la chapa. Cruz de la Orden Kipsan Alowite. ¿Qué quiere decir esto? La vemos ahí en pantalla. Vemos 2 pequeñas en la parte superior y la medalla, que es la Cruz Laureada de San Fernando, que ahora la describí en la parte inferior. En la pantalla, en el lado izquierdo, es decir, pegado a los botones, vemos una cruz. Esa cruz es francesa. Esa cruz se la otorga a García Marco, el ejército francés, por su labor de ayuda en el protectorado cuando fue cautivo de Abel Krim. Pocos tienen esa cruz. Y por fin, y para terminar, además de la cruz laureada, en la parte superior tiene la medalla de sufrimientos por la patria con cruz roja, que significa herido en combate. Y cierro esta exposición con la Cruz Laureada de San Fernando. La Cruz Laureada de San Fernando es esa grande que vemos en pantalla, esa. Yo tengo la suerte de tener la de mi abuelo. Tengo 2, una de solapa y esa que es la de pecho. Muchísimas gracias, feliz descanso y para mí ha sido un placer estar esta noche en Telearchela. Buenas noches. Pues muchas gracias.